¿Que si aprendí del Tratado de Guadalupe Hidalgo? Sí, pero también aprendí lo que a ti no te enseñaron. Estados Unidos no ganó esa guerra, la fabricó, la forzó, la impuso. La guerra no empezó con México. En el año 1845, Estados Unidos anexó ilegalmente Texas, un territorio que México aún reclamaba. Luego, el presidente James Polk envió tropas al sur del río Nueces, hacia el río Bravo, una zona que ni siquiera Estados Unidos reconocía como suya. El 25 de abril de 1846, soldados estadounidenses cruzaron esa frontera, provocaron un enfrentamiento y luego fingieron ser las víctimas. Polk fue al Congreso y dijo: México ha derramado sangre sobre suelo americano, pero eso era una mentira. ¿Sabes quién lo dijo? Abraham Lincoln. Exigió pruebas, mapas, hechos. Preguntó: ¿dónde exactamente? Nunca le respondieron. México no era rival militar. México salía de guerras internas, tenía una economía fracturada y un gobierno inestable. Y aún así, resistió. Pero Estados Unidos tenía un objetivo claro: expandirse, dominar y cumplir con su visión supremacista del destino manifiesto. Invadieron Veracruz, tomaron la Ciudad de México y forzaron un tratado bajo ocupación militar. ¿Y qué decía ese tratado? El llamado Tratado de Guadalupe Hidalgo se firmó en el año 1848. México perdió más de la mitad de su territorio: California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming y Kansas. Más de 2 millones de kilómetros cuadrados. A cambio, recibió 15 millones de dólares. Una cantidad miserable, una burla histórica, y los mexicanos que quedaron del otro lado de la nueva frontera fueron convertidos en extranjeros en su propia tierra. Lo que se prometió nunca se cumplió. El tratado decía que se respetarían las propiedades, las lenguas, los derechos civiles, pero en la realidad se robaron tierras, se borraron apellidos, se prohibió el idioma, se criminalizó lo mexicano. Del día a la noche, millones pasaron de ser ciudadanos a ser tratados como invasores en la tierra donde nacieron. Hasta los propios estadounidenses sabían que fue un robo. Ulysses S. Grant, quien peleó en esa guerra, escribió años después: nunca hubo una guerra más injusta que la que Estados Unidos libró contra México. Y tenía razón, esto no fue un tratado, fue una firma obligada, una conquista escrita con tinta y pólvora. Entonces, ¿que si conozco el tratado? Sí, lo conozco tan bien que sé que no fue el final